Buenos días, mis queridos estudiantes, internautas, estudiantes de medicina, physician assistant, nurse practitioner, enfermería premédica. Este es su amigo Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida hoy, el 17 viernes de abril del 2026. Es el mediodía aquí en Arlington, Texas. Vamos hoy a repasar 5 preguntas de discusión múltiple de multiple choice questions en el área de cardiología. La última vez que cubrimos preguntas eh, multiple choice en el área de cardio fue en noviembre 13 del pasado año. Así es que ayer hicimos nuestros casos y hoy vamos a hacer preguntas de discusión multiple choice questions. Esta es la pregunta número 11 del lote desde que empezamos. Son 5 preguntas por sesión. La primera sesión fue el 9 de mayo, casi un año ya. Pregunta número 16 del lote, digo mentira, pregunta número 11 del lote, mírame mi 16. Una mujer embarazada de 25 años acude a su ginecólogo para su revisión de las 36 semanas. Refiere sensación de mareo al acostarse en la cama por la noche. En la consulta, su presión arterial es de 120/70, mientras está sentada en posición vertical y de 90/50 mientras está acostada en decúbito supino. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes es la causa más probable de esta hipotensión? Anemia, A; B, choque cardiogénico; C, compresión de la vena cava inferior; D, acumulación de líquido en el tercer espacio; vasodilatación. Y la contestación correcta aquí: se para, tiene una presión de 120/70, se sienta, tiene presión de 170, 120/70 y 90/50 cuando se acuesta de cúbito. La respuesta correcta aquí es la C, de chino, compresión de la vena cava inferior. ¿Por qué? Bueno, la compresión de la vena cava inferior es común en las mujeres durante el tercer trimestre del embarazo. Vamos a empezar por ahí. Número 2, el útero de gran tamaño comprime la vena cava inferior. ¿Y esto qué hace? Disminuye el retorno venoso. ¿Hacia dónde? Hacia el corazón. ¿Y qué pasa? Que esta reducción de la precarga disminuye el volumen sistólico y esto reduce el gasto cardíaco. Acuérdense que la presión arterial media, hay una fórmula que dice que la presión arterial media es gasto cardíaco multiplicado por la resistencia periferal total. O sea, gasto cardíaco multiplicado por la resistencia periferal total. Así que una disminución aguda en cualquiera de estos parámetros va a reducir la presión arterial. Las chicas embarazadas pueden evitar este problema colocando una almohada bajo su lado derecho o acostándose sobre su lado izquierdo para liberar el peso del útero grávido de la vena cava inferior. Una solución relativamente fácil. ¿Por qué el lote de las otras alternativas no son correctas? Bueno, la A, anemia. Anemia es incorrecto durante el embarazo. El volumen plásmico total aumenta entre un 30 y un 50% por encima de lo normal al término de la gestación. La masa de glóbulos rojos también aumenta durante el embarazo porque hay un incremento en los niveles circulantes de eritropoyetina, EPO. La expansión de volumen intravascular es relativamente mayor que el aumento en la masa de glóbulos rojos, lo que da como resultado una anemia fisiológica. Pero, sin embargo, esto generalmente no causa estos cambios en la presión arterial y no provocaría, especialmente no provocaría una hipotensión en posición supinal, acostado. La respuesta B. El choque cardiogénico también es incorrecto, puede causar hipotensión, yo no estoy diciendo que no, al disminuir el volumen sistólico y el gasto cardíaco, pero no ocurre únicamente en posición supinal. La respuesta D, de daga,
Es incorrecta. Cuando el líquido abandona el espacio intravascular y entra en el espacio intersticial, se denomina tercer espacio. Ese es el famoso tercer espacio. En la preñadera, en el embarazo, existe una cantidad fisiológica de líquido en el tercer espacio, lo que provoca edema dependiente en las manos y los pies. Se hinchan las manos y los pies, edema. Algunas mujeres incluso pueden experimentar edema pulmonar, lo cual puede ser peligroso. You bet it. El tercer espacio sí causa hipotensión si no se repone el volumen intravascular, pero no causaría una hipotensión aislada en posición supina. No causaría eso. Y por eso se elimina esta premisa como una de las posibles contestaciones correctas. ¿Ok? La respuesta E de Eno, incorrecto. La vasodilatación reduce la presión arterial. Y las mujeres embarazadas presentan de hecho un grado constante de vasodilatación que es superior al de las mujeres que no están embarazadas. La presión arterial disminuye más o menos en un 10 milímetros de mercurio durante el embarazo, especialmente durante el primer y el segundo trimestre. Sin embargo, esta vasodilatación debería mantenerse relativamente constante al pasar una posición erguida, cuando pasas de una posición erguida a una posición supina, y esto tampoco va a explicarnos la repentina hipotensión observada en este caso. Vamos a la siguiente pregunta. No, no es orthostatic hypotension, no es hipotensión ortostática. Aparte de que no mencionamos eso en la pregunta, no vamos a discutirlo. Pero es curioso. Pregunta 12, segunda del lote del día de hoy. La aterosclerosis se asocia con numerosos factores de riesgo bien conocidos. Entre ellos, la edad, la fumadera, el tabaquismo, la diabetes, la hiperlipidemia y los antecedentes familiares de aterosclerosis. Se considera que el colesterol LDL, el malo de la película, es un factor clave en la vía a través de la cual la hiperlipidemia provoca la aterosclerosis. ¿Cuál es, con mayor probabilidad, el primer paso en la patogenia de la aterosclerosis causada por la hiperlipidemia? A. Disfunción endotelial. B. Formación de células espumosas. C. Oxidación del colesterol LDL. D. Activación de monocitos. O E. Formación de placa. Y la contestación correcta aquí es oxidación del colesterol LDL, lo cual es la contestación, es la C de cabra. La respuesta correcta, hiperlipidemia, es un factor de riesgo reconocido para la aterosclerosis. No hay duda. Los conceptos actuales que se describen en la patogénesis de este proceso sugieren que el primer paso es la oxidación del colesterol LDL. Y esto provoca posteriormente un daño endotelial que conduce a la activación de los monocitos. Fíjense cómo todas estas contestaciones, si vienes a ver, la podemos empacar en una. Y esto provoca posteriormente un daño endotelial que conduce a la activación de estos monocitos y la formación de células espumosas, la proliferación del músculo liso y la subsiguiente formación de placas arteriales. La oxidación del colesterol LDL va a aumentar la afinidad de quienes, de los receptores de los monocitos por dichas moléculas y va a estimular a los monocitos para que migren hacia el espacio subendotelial de la arteria. Los macrófagos que fagocitan estas moléculas se convierten en células espumosas, como si fuera cerveza, cuando te echas la cerveza o la malta, si no eres alcohólico o si no te das el chorro. Eh,
Estas células espumosas conducen posteriormente a otros efectos posteriores de la aterosclerosis, tales como la calcificación y la oclusión de la luz del vaso, y esto a su vez puede provocar isquemia de diversos tejidos y entre el más notable, obvio, el corazón. Por eso que estamos discutiéndolo en cardiología, ¿no? No estamos discutiéndolo en nefrología ni nada de eso. La respuesta A es incorrecta. Disfunción endotelial es uno de los pasos principales en la patogenia de aterosclerosis, y la difusión endotelial puede ser causada por numerosos factores, entre ellos toxinas presentes en el humo del cigarrillo cuando estás fumándote un Lucky Strike, y no es necesariamente causada por el colesterol LDL oxidado. Sin embargo, cuando se analiza específicamente la relación entre la hiperlipidemia y la aterosclerosis, la oxidación del LDL generalmente ocurre antes de la disfunción endotelial. Y de esto trata la pregunta. B. Células espumosas. La formación de células esponjosas se formó a partir de los macrófagos que han fagocitizado el colesterol LDL oxidado, y eso lo mencioné hace par de minutos. De hecho, solo captan el colesterol LDL una vez que éste ha sufrido oxidación. Mientras tanto, no. Y esto provoca cambios en el colesterol LDL que señalan la activación de los receptores depuradores, los scavengers. Señalan la activación de los receptores depuradores, los scavengers de los macrófagos, los CD36, y las células espumosas desempeñan un papel importante en la patogenia de la aterosclerosis, pero no constituye el primer paso en la vía que conecta la hiperlipidemia con la aterosclerosis. La respuesta D, la activación de los monocitos, monocyte activation, es un papel en la patogenia de la aterosclerosis, pero no es el primer paso en la vía que conecta la hiperlipidemia con la aterosclerosis. Y la E de heno, o de eleuterio, o de eustaquio, es incorrecta. La formación de placas es el resultado de muchos de estos pasos y contribuye a la patogenia de la aterosclerosis. Pero no es el primer paso en la vía que conecta a quién, a la hiperlipidemia con la aterosclerosis. Vamos a la decimotercera pregunta, la tercera pregunta del lote del día de hoy. Un hombre, Efraín egipciaco, asiático de 56 años, es asiático pero se llama egipciaco, con hipertensión, hipercolesteremia y diabetes mellitus tipo 2, acude a un médico para un chequeo. Este tipo tiene un cuadro clínico interesantísimo. Han pasado varios años desde la última vez que visitó al médico. Tú pensarás que una persona con hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes debería de ver al médico más a menudo, ¿verdad? Hay gente que no. Por razones que sea, a lo mejor no tiene plan médico, está pelado o no quiere, o no tiene tiempo, whatever. Sus antecedentes médicos son relevantes por una enfermedad aguda que padeció a los 9 años. Hace, hace varios años de esto, ¿verdad? Y esta enfermedad cursó con fiebre alta, fiebre pelúa, dolor torácico de tipo pleurítico, dolor articular migratorio y una erupción cutánea rosada y no puriginosa, no era, no tenía pus ni nada de esas porquerías en el torso. Su presión arterial es de 155/100 y su frecuencia cardíaca es de 70 latidos por minuto, más o menos normal. La auscultación cardíaca revela un soplo diastólico grave que se percibe mejor en el apex. La pregunta es, ¿cuál es el cambio de presión más probable que se observa en el corazón de este individuo? A. Disminución de la presión en la aurícula izquierda. B. Y este es el tipo de pregunta que yo odio. Disminución de la presión en el ventrículo izquierdo. C. Ahora vamos a los aumentos. Aumento de la presión de la aurícula izquierda. D de daga. Aumento en la presión en el ventrículo izquierdo.
Y E, aumento de la presión de de la aurícula derecha. Ya los confundí. Qué bueno. La respuesta correcta es la C, de cabra grande. Los antecedentes del paciente, que incluyen una enfermedad previa caracterizada por fiebre, dolor de pecho pleurítico, dolor articular, erupción cutánea, probablemente eritema marginado. Esto era fiebre reumática. Lo más seguro le dio un strep bien cabrón, nunca se lo trató. Y si no se trata de la fiebre reumática, puede evolucionar. Si la fiebre reumática no se trata con antibiótico, esto puede evolucionar hacia una cardiopatía reumática, la cual suele manifestarse como una estenosis de la válvula mitral. O se trató a lo mejor el strep tomando miel de abeja y jugo de limón. Eh, este cuadro puede detectarse mediante una auscultación. eh, Y estoy pensando aquí un momentico, mediante una ocultación y vas a notar como un chasquido de apertura de tono agudo que sigue el segundo ruido cardíaco, el S2. ¿Se acuerdan los dichosos ruidos cardíacos, S1, S2? Eh, y esto va acompañado de un soplo diastólico decreciente de baja frecuencia y se va a percibir con mayor claridad en el apex cardíaco. El aumento de la resistencia al flujo sanguíneo desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo provoca el incremento en la presión de la aurícula izquierda y se acabó el asunto. La respuesta A, la presión de la aurícula izquierda aumentaría, no disminuiría en presencia de una estenosis mitral, si es que no es correcto. La respuesta B también es incorrecta. La estenosis mitral no provoca una disminución generalizada de la presión del ventrículo izquierdo. Esta presión solo disminuye en relación con la aurícula izquierda. La D de daga es incorrecta. La presión de la ventrícula izquierda aumentaría en caso de estenosis aórtica. ¿Y qué pasa? Que la cardiopatía reumática se manifiesta con mayor frecuencia como una estenosis mitral y si bien la estenosis aórtica constituye la segunda presentación más común. La respuesta E de heno, de eleuterio. Incorrecto también. La presión de la aurícula derecha aumentaría como respuesta a una estenosis de la válvula pulmonar o la válvula tricúspide. Hablando de eso, la válvula tricúspide se ve afectada en ocasiones en el contexto de la cardiopatía reumática, lo cual también va a generar un soplo diastólico. No obstante a todo esto, esta afectación es mucho menos frecuente que la estenosis mitral en el marco de la cardiopatía reumática. De hecho, la válvula pulmonar de pulmonary valve es la que presenta menor probabilidad de verse afectada en la cardiopatía reumática. Un comentario al margen. Vamos a la cuarta pregunta del día, decimacuarta pregunta del lote desde que empezamos este mambo hace casi un año. Una ubicación común para un aneurisma en la aorta abdominal es inferior a las arterias renales y extendiéndose hasta la bifurcación de las arterias ilíacas comunes. La reparación implica resecar la porción enferma de la aorta y reemplazarla con un injerto sintético. Basándose en consideraciones estrictamente anatómicas, ¿qué estructura corre con mayor riesgo de isquemia durante la reparación de un aneurisma en esta ubicación específica? A, el colon ascendente, la tripa grande que sube. B, el colon sigmoide. C, el intestino delgado. D, el bazo. O E, el estómago. Y la respuesta correcta es la B de bruto, el colon sigmoide. La arteria mesentérica inferior, o AMI, se origina en la aorta. ¿Dónde? Por debajo de las arterias renales y por encima de la bifurcación de la aorta en las arterias ilíacas comunes. Y la arteria mesentérica inferior suministra sangre, no, va a ser leche,
al tercer distal del colon transverso, a los colones descendentes y sigmoides y a la porción superior del recto. A veces, en ocasiones, la arteria mesentérica inferior puede ser sacrificada durante la reparación de un aneurisma aórtico infrarrenal. Y no estoy hablando de un sacrificio que tú pones un altar y pones al paciente ahí, se lo vas a dedicar al dios Ñemo. Eh, a lo que me refiero es que se puede ser dañada. En lugar de ser reimplantada en un segmento sano de la aorta, se daña. You nick it. Por lo general, existe un flujo colateral suficiente hacia el intestino posterior proveniente de la arteria mesentérica superior y de las arterias hipogástricas, de modo que la pérdida de la arteria mesentérica inferior no resulta en isquemia colónica, gracias al suministro colateral. Y el suministro colateral es suministrado por la arteria mesentérica superior y las arterias hipogástricas. La respuesta A es incorrecta. El colon ascendente recibe su irrigación sanguínea de la arteria mesentérica superior. Y este vaso se encuentra situado por encima de las arterias renales y por lo tanto no se va a ver comprometido durante la resección de la aorta infrarrenal. La respuesta C es incorrecta. El intestino delgado, y hablando del también el duodeno distal y los dos tercios proximales del colon transverso, estos individuos reciben irrigación sanguínea de la arteria mesentérica superior, la AMS, la cual se ramifica de la aorta por encima del nivel de las arterias renales. Por consiguiente, el flujo sanguíneo hacia estas estructuras no se va a ver afectado. La respuesta D de Dagoberto es incorrecta. El vaso recibe su irrigación sanguínea de la arteria esplénica. Y esa arteria esplénica es una rama del tronco celíaco que emerge de la aorta por encima de ¿quiénes? Otra vez, de las arterias renales. Que mucho jodo con eso, pero estoy enfatizando que eso es un concepto bien importante. Por lo tanto, el flujo sanguíneo hacia el bazo no se va a ver afectado. La respuesta E de Eleuterio es incorrecta. El estómago recibe su irrigación sanguínea de diversas ramas del tronco celíaco, el cual emerge de la aorta por encima del nivel de ¿qué arterias? Renales. Y por consiguiente no se va a ver afectado. Vamos a la última pregunta del día, la quinta pregunta, decimoquinta pregunta del lote. Y muchos se preguntarán, coño, llevamos desde mayo en estas y solamente llevas 15 preguntas. Carajo, sí, porque estamos cubriendo diversos órganos. Por ejemplo, la semana que viene vamos a cubrir endocrino, después gastrointestinal, después hematológico, musculoesqueletal, neurológico, psiquiatra, renal, reproducción, respiratorio. Hay que darle tiempo a todo. Yo no discrimino con los órganos. Un hombre afroamericano de 52 años trasladado al servicio de emergencia sin respuesta. Los esfuerzos por reanimarlo resultan infructuosos. Se lo llevó pateco. Juntó la pata. Juntó la maraca. Durante la autopsia se descubre que sufrió la rotura de un aneurisma de la raíz aórtica. S- Se le hace en la autopsia se nota en la aorta dilatada. Además de esto, la inspección de la piel del paciente revela presencia de varias lesiones nodulares distribuidas por todo el tronco y las extremidades. ¿Cuál de los siguientes elementos se asocia con mayor probabilidad de la etiología subyacente del aneurisma de este paciente? Fue un aneurisma lo que le limpió el pico a este pobre hombre. Voy a bajar la cámara esto un poco.
A. Aterosclerosis. B. Debilidad medial congénita. C. Necrosis media cística o quística. D. Disrupción de los vasos vasorum, el vaso vasorum. E. Hipertensión. Y si estás pensando en el vaso vasorum, que nunca en mi... No hemos hablado de esto desde que empezamos, es la disrupción de la vasa vasorum. La D, de daga. La respuesta correcta es la D. Esto es una aortitis sifilítica. Y esto se caracteriza por una endarteritis obliterante de los vasos vasorum de la túnica media. Y esta alteración de los vasos vasorum puede conducir a la formación de un aneurismo que típicamente afecta a la aorta ascendente y constituye una manifestación de la etapa terciaria de la sífilis, las cuales se manifiestan como nódulos fibrosos en la superficie de la piel. Con menor frecuencia, estas lesiones pueden ser ulcerativas. ¿Por qué las otras respuestas son incorrectas? Vamos a empezar con la A. La aterosclerosis, de la cual hablamos en el primer caso, se asocia con mayor frecuencia a los aneurismas de la aorta descendente, especialmente aquellos que afectan la aorta abdominal, y bien rara se asocia con aneurismas de la aorta ascendente en ausencia de una patología subyacente como es la sífilis terciaria. La respuesta B. La debilidad congénita de la túnica media, mejor dicho, se asocia, como cuestión de hecho, con el desarrollo de aneurismos saculares o en valla, de los cuales típicamente se localizan a lo largo del polígono del círculo de Willis. Constituye la causa más frecuente de hemorragia subaracnoide y también se asocian con enfermedad renal policística del adulto, Adult Polycystic Kidney Disease. La respuesta C. Necrosis quística de la túnica media, que es una degeneración quística de la túnica media de la aorta, es la lesión histológica preexistente más frecuente en la disección aórtica, aortic dissection. Y esto se asocia con la dilación de la aorta ascendente, especialmente en el contexto del síndrome de Marfan's. Y aunque esta opción de respuesta es plausible, la lesión cutánea del individuo apuntan a una sífilis terciaria como la causa más probable de la patología cardíaca. Hubiera sido una buena contestación, ¿verdad? Pero no lo es. La respuesta E, incorrecta. La hipertensión suele estar implicada en la etiología de los aneurismos disecantes, de los cuales se originan a partir del desgarro longitudinal intraluminal. Duele como el diablo. La disección por lo general de dissection no se asocia con dilatación aórtica. Y con esto terminamos nuestra aventura del día de hoy. La semana que viene vamos a estar hablando vamos a ser endocrinólogos, 5 preguntas de endocrinología. La última vez que tratamos endo fue en noviembre 20. Y los casos fueron el día siguiente, en noviembre 21. La semana que viene vamos a ver si cubrimos endocrinología. Me encantaría cubrir gastro también otro día. Vamos a ver si tengo tiempo. Con esto me despido de ustedes. Si les gustó el vídeo, denle like, suscríbanse. Si no, pues vengan otra vez a perder el tiempo o a aprender lo que sea. Cual sea su caso, estoy aquí para divertirlos. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.